Bueno, Jaime, muchas gracias. Bienvenidos todos. Es un placer siempre estar en los programas que organiza la Facultad de Administración e intentar hoy hacer un recorrido un tanto lineal por lo que es la disciplina de los derechos de autor, pero no solo un recorrido por el derecho de autor y contar lo que es, que básicamente ustedes sabrán lo que es, sino intentaré darles una visión sobre algunos aspectos de vanguardia, cuáles son los cambios que a día de hoy se están produciendo en la industria cultural, ver cuál es el entorno que nos rodea y cuál es el entorno que nos rodea. Una de las grandes discusiones en el ámbito de las ciencias sociales, no solamente en el mundo del derecho, sino en el mundo de la sociología, en el mundo de la ciencia política, es qué es la cultura. El concepto de la cultura como el acervo de toda la ideología, producción cultural, ideas, costumbres, tradiciones, etcétera, que aglutina a una sociedad determinada. Es un concepto, para usar la terminología a la moda, es un concepto líquido, ¿no? Un concepto líquido que diría Bauman, y cada vez es más líquido porque el concepto de cultura cada vez es más diverso. Hay una parte de la sociedad, de la doctrina científica en ciencias sociales, que señala que la cultura, debido al concepto de la globalización, es cada vez más homogénea. Yo entiendo que no. Yo creo que en la cultura hay unos rasgos occidentales que son homogéneos, pero las culturas nacionales tienen un desarrollo propio, autóctono, que tiene un reflejo directo en lo que es la creación cultural. Y cuando digo creación cultural, me refiero específicamente a la creación de obras culturales: cine, pintura, literatura, arte, escultura y también nuevas creaciones. Es decir, el concepto de cultura es un concepto que lo abarca prácticamente todo, abarca casi todo el contexto y el desarrollo social en el que nos movemos. Pero esta cultura no es espontánea. La creación cultural no es un elemento que surge de manera espontánea. Hay muchas personas que piensan que en cualquier sociedad, con un grupo de más de 3 personas, la cultura surge de manera casi natural. Una cuestión son las manifestaciones culturales, una cuestión es la expresión de una población y otra cuestión es la creación de obras culturales que requieran cierta inversión en tiempo, en talento o en dinero. Es decir, lo que se conocen como expresiones artísticas o creaciones artísticas de calidad. Para hacer eso, una sociedad necesita determinadas condiciones. Unas condiciones que hoy en día, a nivel global, en muchas ocasiones no son entendidas. Estas condiciones tienen que ver con la facilidad que tienen los creadores para poder desarrollar sus obras, con la facilidad que tienen los estados para poder proteger a quienes realizan creaciones culturales, a quienes realizan inversiones económicas para que eso sea posible. Como les decía, a nivel internacional hay una tendencia, la llamada ideología ciberlibertaria, quienes gritan: rompamos las cadenas de la industria cultural, rompamos la tiranía de la propiedad industrial, que básicamente lo que preconizan es, en primer lugar, esta idea central, la idea central de que la cultura nace de manera espontánea, en segundo lugar, que no necesita ser protegida, y en tercer lugar, que la propiedad intelectual en sentido amplio y los derechos de autor, o el copyright, que dirían en el entorno norteamericano pues los juristas, pues es algo que solamente supone una barrera de entrada al mercado, supone una cadena, algo que nos impide disfrutar a todos de las obras culturales. Y la verdad es que eso no es así. Si eso fuera así, África, donde existe una población inmensa y donde la propiedad intelectual no está de facto protegida y desde el punto de vista jurídico únicamente en algunos países, pues la producción cultural sería inmensa. Las obras
las obras de calidad serían absolutamente innumerables. Y eso no es así. Eso claramente no es así. ¿Se producen manifestaciones culturales? Claro que sí, pero no se producen obras culturales de calidad. Hombre, algunas sí se producen, pero no en términos generales. Existe una relación amplia entre lo que es la cultura y lo que es el conocimiento. En Occidente, en las últimas décadas, fruto posiblemente de la teorización en el ámbito esencialmente sociológico del concepto cultural, se ha llegado casi a una asimilación entre lo que es la cultura y lo que es el conocimiento. Yo siempre digo que, y es una posición muy personal, que el conocimiento o el concepto de conocimiento ha sido un concepto devorador, un concepto que parece haberlo devorado todo. El conocimiento ha devorado el concepto de cultura, ha devorado el conocimiento de educación, ha devorado el conocimiento de tecnología. El conocimiento parece inundarlo todo. Y es un concepto que, si bien es un concepto amplio, es un concepto que tiene ciertas diferencias. La cultura es un concepto mucho más amplio, igual que el conocimiento. La cultura es casi una forma de estar, es casi algo que enmarca lo que nosotros somos como sociedad, lo que nos identifica como conjunto de seres humanos que vivimos con un proyecto común. El conocimiento, por el contrario, es pues un conjunto de datos que pueden tener o no una determinada aplicabilidad. Esta aplicabilidad puede ser técnica o no. En la universidad, por ejemplo, examinamos, hay un gran debate en ciencias sociales, lo ha habido también ahora donde acabo de llegar, de la Universidad de Miami, donde ha habido esta misma discusión, acerca sobre si alguien que obtiene un título universitario, por el mero hecho de tener un título universitario, obtiene una cierta cultura, ¿no? Yo siempre digo que alguien con un título universitario obtiene un cierto conocimiento sobre una rama concreta. En Europa, en Estados Unidos también, con el desarrollo de los másters, con el desarrollo de lo que en América Latina se conoce como maestrías, en las que ustedes hacen, el propio título parece que engloba este conocimiento, ¿no? Máster o maestría, que viene de maestros, ¿no? Son extraños estos programas que son capaces de crear maestros en solo 2 años, ¿no? Los maestros hace 50 años eran otra cosa, ¿no? Todos tenemos maestrías, todos hemos dedicado gran parte de la formación, pero el ser maestro es otra cosa. El maestro era algo reservado casi a quienes tenían no solamente un conocimiento técnico concreto, sino quienes tenían un dominio cultural sobre la disciplina, tenían un concepto mucho más amplio. Yo creo que este ejemplo, que puede ser anecdótico, escenifica relativamente bien la cuestión. Miren, esta cuestión de la protección cultural, como la cultura como un concepto amplio, la generación de conocimiento y su protección a través de las leyes, a través fundamentalmente del derecho de autor, se establece, tiene una consecuencia real, tiene una incidencia real en lo que es el acceso a la cultura, del que ahora hablaré, y las empresas culturales. A partir del siglo XX, a principios del siglo XXI, la década de los 90, 2000, principios del 2000, se decía fundamentalmente que la cultura, el acceso a la cultura y las prestaciones culturales, la explotación en los mercados culturales de esas obras, iba a sufrir un cambio significativo. Un cambio tan significativo que iba básicamente a cambiar el mundo. Cuando yo hacía mi primera estancia doctoral en la Universidad de Columbia, con la que fue mi jefe, la profesora Ginsburg, recuerdo que en aquel momento, y estamos hablando del año 99, se decía que en Internet, que en el año 2005 las librerías desaparecerían, que los cines desaparecerían, que las tiendas de ropa desaparecerían, porque todo lo íbamos a hacer por Internet. Internet iba a modificar la forma de explotación cultural de las obras. Y en buena medida hoy día lo ha modificado, pero lo ha modificado sin implosionar el resto. Se decía, los creadores culturales van a tener la capacidad
de explotar directamente sus obras en el mercado. Es decir, se va a producir, utilizando, si me permiten, los términos marxistas, se va a producir una democratización de la acaparación de los medios de producción. Es decir, y por tanto, cualquiera puede poner una canción en Internet, puede exponer un libro en Internet y venderlo globalmente. La realidad hoy en día nos ha demostrado que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en el mundo hay dos tipos de personas. En el mercado cultural existen dos grandes grupos de personas, o dos grandes operadores económicos, por usar términos más economicistas: los makers, los hacedores, y los speakers. Imagínense que hoy ustedes, que han tenido que esperar unos minutos debido al atasco que he sufrido, piensen: este señor que nos está hablando es muy poco interesante, no nos cuenta nada que no sepamos, no debemos callarlo, ¿no? Echémoslos del salón. ¿Ustedes qué posibilidades tienen de hacer eso? Si lo piensan, solamente tienen dos. Una de ellas es que el más aguerrido de ustedes me empuje del salón y me eche fuera de la clase, y la segunda opción es que todos ustedes comiencen a hablar en voz alta, empiecen a hablar de una manera más alta, de tal manera que si ustedes hablan en voz alta, directamente lo mío, lo que yo diga, no se escuche. La primera opción, el que alguien coja y me arroje del salón, es lo que, si juridificamos, si volvemos en términos jurídicos esa conducta, no es otra cosa que una expulsión del mercado, vulnerando las leyes de la libre competencia, del antitrust law. Me expulsan ilícitamente del mercado. La segunda opción, si ustedes hablan todos a la vez, sería eso que en derecho de la competencia aplicada a los mercados culturales se conoce como el noisy market, el ruido del mercado. Un ruido del mercado en el que yo, como profesor, que no me voy a dejar que ustedes me expulsen, porque el profesor Ruiz me diría: oiga, se dejó expulsar. ¿Qué podría hacer? Podría ser lo que hago ahora: tener un micrófono. Tengo un micrófono, tengo un speaker, tengo una voz más alta, una voz que me permite hablar más alto que lo que ustedes hacen. Bueno, en la industria cultural esto es lo que sucede. Cada día cientos de miles de creadores ponen sus obras en Internet. Y cada día prácticamente nadie las ve. ¿Por qué? Porque el noisy market es muy alto. ¿Quiénes obtienen esa voz? ¿Quiénes destacan entre ellos? Destacan quienes tienen un altavoz. ¿Y quiénes son esos altavoces? Los speakers, la industria cultural. ¿Por qué? Porque hoy en día, para la explotación de los recursos culturales, no solo es necesario el talento, también es necesario el dinero. Es necesaria las prestaciones industriales, es decir, la mejora de las obras que se realizan. Si ustedes piensan sobre lo que les estoy diciendo, ustedes podrían meditar cuántas películas iraníes han visto el año pasado, o cuántas películas de la India han visto el año pasado, o cuánta literatura turca han leído. Y ustedes me dirán: pues cine iraní, ninguno. Cine indio, tampoco. Literatura turca, sí, literatura turca sí. Leímos a Omar Pamuk, ¿no? Cuando le dieron el Nobel, y Random House Mondadori, Planeta, las grandes más media del libro, sacaron e impulsaron sus obras. Hombre, pero eso que usted dice tampoco es cierto. Hay una persona muy famosa que puso sus vídeos en Internet en YouTube, y que de repente se convirtió en una estrella global, que es Justin Bieber, el querido Justin Bieber. Bueno, realmente es mentira, es falso, no ocurrió así. Justin Bieber subió sus vídeos, pero solamente fue una estrella cuando lo contrató Sony, cuando Sony Music lo contrató. Cuando Sony Music contrató, mejoró sus canciones, aplicó las prestaciones industriales, hizo que aquello sonara bien. Miren, las prestaciones industriales, como veremos ahora,
como veremos ahora cuando veamos los derechos conexos y cómo se protege eso en el ámbito del derecho de autor, son tan importantes que Enrique Iglesias canta bien. La industria cultural es capaz de hacer milagros de estas características. ¿Por qué? Porque, nos guste o no, el mundo cambió. Yo no sé si se han dado cuenta, pero el mundo cambió. Yo que he vivido algún tiempo en Italia, cuando uno está en Bolonia, cerca de la muralla, yo siempre me imagino el 31 de diciembre de 1499. Ese día, los habitantes de la ciudad de Bolonia, los habitantes de la ciudad de Florencia, todavía Italia no existía, eran los estados, las ciudades-estados. Ese día, en la muralla, en la ciudad, cuando llegó el 31 y las 12 de la noche, todos celebraron y dijeron, bien, hoy empieza el Renacimiento. Se acabó la Edad Media, hoy comienza el Renacimiento. Eso no ocurrió, eso no fue así. Nadie sabía, era un día normal. Llamamos Renacimiento a algo que el mundo cambió y nos dimos cuenta 2 siglos más tarde. Bueno, yo soy de los que piensa que hoy estamos en el 31 de diciembre de 1499. Yo pienso que hoy estamos en una época, nos está tocando una época donde el mundo nos cambió, donde el mundo tal como lo conocemos, por el cambio del concepto de cultura, por el cambio del concepto de tecnología, por el cambio de concepto de educación, por el cambio de concepto de movilidad, pero sobre todo por el desarrollo de las comunicaciones, fundamentalmente por esas razones, el mundo tal como lo conocemos está cambiando. Y está cambiando hasta tal punto en el que estamos cambiando instituciones jurídicas que siempre han sido básicas. Instituciones como la propiedad, instituciones como el matrimonio, instituciones como la contratación. Nos están cambiando. Son entidades que no han cambiado en siglos y que en apenas 20 años están mutando. Y mutan tan rápido que es difícil a veces para parte de la población hacernos a la idea. Lo mismo ocurrió en el Renacimiento. No es una experiencia nueva. El mundo cambió, siempre digo que el mundo cambió y quizás no se han dado cuenta, porque la riqueza hoy en día proviene de otro lado. Si ustedes miran de dónde venía la riqueza económica, quiénes eran los ricos en el siglo XX, los ricos venían, la riqueza provenía fundamentalmente de los bienes materiales, provenía de la tierra, esa expresión ginebrina, protestante, que decía eso de el tiempo es oro, tanto tienes, tanto vales. Hoy en día lo del tanto tienes, tanto vales ya no parece que sea tan exactamente así. Tener oro, tener plata, tener tierras, siguen siendo fuentes de riqueza, sí, pero no son las fuentes de riqueza esenciales. Los grandes ricos del mundo no tienen propiedades, tienen derechos de propiedad industrial, tienen derechos de propiedad intelectual. Apple, que es la empresa más rica del mundo, una de las más innovadoras, lo que tiene son derechos de propiedad intelectual. Es decir, que la riqueza no viene exactamente del mismo sitio. El conocimiento, eso que se conoce como innovación, que es una forma posmoderna de llamar a la generación de conocimiento, es lo que genera la riqueza. ¿Pero solamente esas empresas? No. Hay otras empresas que también generan conocimiento, que son empresas de conocimiento y que sin embargo ustedes creen que son otra cosa. Por ejemplo, Zara, la gran multinacional española de la moda, vende ropa, en realidad lo que vende es diseño industrial. Diseño industrial que a veces genera y que a veces copia vilmente. Pero lo que vende es diseño industrial. Lo que vende es una idea. Fabricar no tiene ninguna ciencia, es algo que con el nivel del desarrollo tecnológico ya perdió la magia que tenía en siglos anteriores. Cualquiera es capaz de fabricar con la tecnología adecuada, pero no cualquiera es capaz de diseñar. Y si no, miren un iPhone en la parte trasera y verán que pone diseñado en California, fabricado en China. A nadie le importa dónde está fabricado, lo que importa es dónde está diseñado, lo que importa es el diseño, es la creatividad. Montblanc, las plumas estilográficas, ocurre exactamente lo mismo. O en Colombia, un sitio que seguramente visitarán, Crepes and Wafers, un restaurante, una cadena de restaurante
que, como su nombre indica, vende crepes y wafers y vende helados. Muchas personas piensan que esa empresa es un restaurante. Esa empresa es una empresa de conocimiento que básicamente lo que explota es secreto industrial. Ningún helado que comes ahí puedes comerlo en otro sitio. Gran parte de las recetas de cocina, que no son protegibles por derechos de autor, pero sí son protegibles por secreto empresarial, ellas las crean, las desarrollan y las protegen. Por eso nadie puede copiarles. Ocurre exactamente con muchas otras empresas, con la castigada McDonald's. McDonald's puede gustar o no puede gustar, pero solo puedes comerte un Big Mac en un McDonald's. ¿Por qué? Porque su salsa, la salsa del McDonald's, que es la hamburguesa más vendida del mundo, digo yo que a alguien le debe gustar si es la más vendida del mundo, y no solo a mí, claro, es un secreto industrial, nadie puede copiarlo. Hoy en día, ese cambio, esa mutación en la industria cultural ha generado una situación que es importante, que es el hecho de, siendo la realidad, ¿sí?, siendo la realidad cultural de esta manera, ¿quién quiere ser propietario? ¿A quién le importa ser propietario? Miren, cuando yo era niño, mis padres hicieron algo que en la época se solía hacer, que era comprar una enciclopedia, la famosa enciclopedia Larousse en España, para que el hijo estudiara, para que el niño tuviera en casa el acceso a la biblioteca, a la enciclopedia. Hoy en día mi madre sigue recibiendo la enciclopedia, los tomos de actualización en cuero, y es un elemento decorativo en el salón de la casa. Pero fíjense, ya en las últimas ediciones ya viene la enciclopedia con un papelito, con un papel, con un password, con una clave de acceso a la enciclopedia digital, en la que uno puede acceder a la enciclopedia a través de Internet. ¿Qué es lo importante? ¿Tener el libro? ¿Ser propietario del soporte? ¿O tener el acceso a la enciclopedia? Lo importante es el papelito, lo importante es el password, no es el libro. ¿Por qué? Porque vivimos en la época del acceso. Cada vez somos menos propietarios y cada vez somos más consumidores, cada vez somos más suscriptores. De algo de lo que ustedes tendrán memoria cultural y seguro tienen recuerdos en casa, es de la colección de DVDs o la colección de VHS, de videos, ¿no? Hoy en día está Netflix. No tiene tanto sentido tenerlo, ¿no? No tiene tanto sentido. Es casi más importante tener el acceso que tener el soporte. Y esto nos lleva a una discusión en la industria cultural, de cómo en la industria cultural este fenómeno se manifiesta en la explotación. Saben, hay mucha gente que piensa que empresas como Apple en realidad venden celulares o venden iPads o venden computadores, o que empresas como Google son empresas que se dedican a el suministro de información. Bueno, sí, es cierto, pero eso es solo parte del negocio. Es solo una mitad del negocio. La mayor parte del negocio, el negocio con más perspectiva, es algo bien diferente. Cuando uno examina por qué Apple se esfuerza tanto en vender tabletas, en vender los iPads, y uno mira por qué una empresa como Amazon vende también tabletas, vende tablets, o por qué Google genera un sistema como Android para teléfonos celulares, para tabletas, incluso para algunos computadores de bajo rendimiento, uno se pregunta por qué hace eso. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace por una razón muy sencilla, porque no interesa vender tu computador, no interesa vender una tableta, lo que interesa vender es el canal de distribución digital, por utilizar un término no jurídico, lo que en derecho o en términos jurídicos sería el canal de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición. Dicho de manera coloquial, lo que están luchando es quién te va a vender el contenido, ¿no? Siempre digo que
una tableta o un computador o un MacBook, el último celular del mercado sin acceso a Internet, es solamente un ladrillo, ¿no? Es solamente un brick, no sirve de nada. Por tanto, lo importante es vender ese canal. Ese canal. Si uno compra un iPhone, uno va a comprar en el Apple Store. Y si uno compra un Google, un Android, va a comprar en esa tienda, en Google Play. Por esa razón a Google le importa nada, no le importa absolutamente nada si tu celular vale $700 o si tu celular vale 55. Le da exactamente igual. ¿Por qué? Porque vas a comprar en la misma tienda. Tu contenido va a ser en la misma tienda. Apple tiene alguna similitud, pero también algunas diferencias. A Apple sí le importa si tu celular vale $600. ¿Por qué? Porque sus aplicaciones van a ser más caras, van a ser más costosas, van a estar optimizadas generalmente con otras funcionalidades. Es otro público, ¿no? Es otro público, generalmente es otro público. Cada día, ahora mismo, hay una mayor homogenización, hay una mayor convergencia entre esos dos mercados, pero la realidad es que todavía, a día de hoy, esta situación sigue siendo así. Por eso tu celular, por eso tu computador, por eso tus instrumentos electrónicos son importantes para esas empresas. No por el contenido tecnológico, que también, sino esencialmente por el canal de distribución cultural. Es en ese mercado de distribución cultural en el que se va a proceder a explotar el contenido. Un contenido que cada vez será más importante y más variado. Llegados a este punto, quiero hacer una reflexión sobre la incidencia que esto tiene en los estados y que esto tiene en nuestra realidad diaria. Hay veces que por la cotidianidad, por el uso diario de las cosas, no nos paramos a pensar. No nos detenemos y decimos, oye, ¿por qué las cosas son así? En América Latina, en esta relación que siempre se ha tenido norte-sur, ahora el mundo también cambia un poco y parece que hay una relación sur-sur, como señala el maestro Boaventura Sousa dos Santos. Este mundo, como les decía, me parece que necesita algo de reflexión. Esta realidad de la explotación cultural, de la generación cultural, de la explotación cultural, que muchos dicen, no, hay que dejarla al albur, y los derechos de autor, las leyes que lo regulan, solamente son obstáculos a la creatividad. ¿Esto es una realidad que existe? ¿Esto es una realidad que está probada? ¿O es simplemente una invención o una posición? ¿Soy yo un defensor de la industria cultural en contra de los creadores? ¿Soy yo un lobista de la industria cultural? ¿Soy yo alguien que defiende los intereses de Google frente a los intereses de los consumidores, de los lectores, de los que disfrutan de las prestaciones culturales? La respuesta es radicalmente no, pero uno no puede traicionar la historia. Esta es una cuestión que ha estado más que probada. Más que probada. Miren, ustedes, estudiantes de una maestría de prestigio en distintos países, están en universidades reconocidas para obtener una mejor formación. Esto ha ocurrido siempre. Esto ha ocurrido siempre. En el siglo XVIII, las grandes familias norteamericanas no mandaban a sus hijos a estudiar a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Montreal, a la Universidad, no sé, a la Sorbona, a las universidades punteras. Iban a estudiar a París. Y en París se encontraba mucha esta gente. Franklin jugaba al ajedrez con Rousseau y eran amigos.
Ese era el grupo de amistades en el que se movía, y esa gente vio cómo había funcionado el mundo, y esa gente llegó a Florencia. Llegó a Florencia, y cuando llegan a Florencia, Florencia es una ciudad que impacta. Cuando llegaron a Florencia, lo que dijeron estos ciudadanos británicos, que todavía no eran norteamericanos, dijeron: ¿cómo hicieron esto aquí? Oiga, ¿y cómo es posible que de cada 4 obras culturales que se crearon en el siglo XV, de 4 obras culturales que se crearon en el siglo XV, 3 de las más importantes se crearon en esta ciudad, en un radio de 20 kilómetros? En un radio de 20 kilómetros, imagínense, 3 de cada 4 obras culturales más importantes de ese siglo se crearon en 20 kilómetros cuadrados. ¿Por qué ocurrió? Hay unas memorias en Estados Unidos que cuentan cuando el sheriff Coleman detuvo a Billy Kid, a Billy el niño, y le preguntó: Billy, ¿por qué asaltas bancos? Y dijo: porque son los que tienen el dinero. En Florencia ocurrió lo mismo. ¿Por qué se crearon en 20 kilómetros cuadrados las grandes obras? Porque allí era donde estaba el dinero. Era donde estaba el incentivo. Y el incentivo tenía un nombre propio que se llamaba Cosme el Viejo. Cosme el Viejo era un hombre rico, pero rico de verdad. No era un hombre rico al estilo de Bill Gates o de Slim. No, era un hombre que era el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal Norteamericana, todo junto. Era el señor que cuando el rey de Francia se peleaba con el Papa, le prestaba dinero a los dos para la guerra, y de los dos cobraba. Y en Florencia dijo: Dios mío, acabo de llegar de Venecia y he visto lo que han hecho los venecianos. Los venecianos han creado la Catedral de San Marcos y tienen el Palacio Ducal, y la plaza es maravillosa. Y nosotros tenemos una iglesia. Tenemos solo una iglesia bonita, pero no tenemos una catedral de ese estilo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer una plaza donde los señores se sientan señores. Y por eso crearon la Piazza de la Signoria. Y crearon la catedral. Y cuando Cosme el Viejo llamó y dijo: oiga, quiero una catedral, pero no quiero una catedral como la de los venecianos. Venecia tiene una catedral pequeña, con bóvedas bizantinas. No. Yo quiero una catedral que se vea desde 15, 20 kilómetros, una catedral muy alta, una cúpula que flote, y el suelo va a ser de mármol de Carrara, porque los venecianos lo tienen de piedra, pero nosotros somos Florencia. Y los arquitectos, los matemáticos le dijeron: hombre, don Cosme, la idea está bien, la idea es brillante, pero no se puede. No se puede. Si usted pone una cúpula flotando, se cae. Si uno eleva una catedral tan alta, la catedral se cae. No tenemos los materiales. No sabemos cómo colocar a un hombre a 14, 15 metros de altura. Es imposible. Señor Medici, ¿usted sabe dónde está Carrara? Carrara está a casi 250 kilómetros. Traer solamente ese peso de mármol nos demoraría años. Mataríamos cientos de caballos. Porque en barco no se puede. Si uno introduce la piedra en el barco se hunde, porque el casco, la fuerza, va hacia el centro y el barco se hunde. Y Cosme el Viejo dijo: ¿qué me dicen? ¿Por qué me dicen eso? Protegedme con vuestro talento, que yo les protegeré con mi bolsa. Hoy en día, eso es lo que hace la Comisión Fulbright cuando abre las becas, o lo que hace Colciencias en Colombia, o lo que hace el Ministerio de Cultura francés cuando abre las becas PhD, o cuando abre los programas de investigación. Bueno, eso fue lo que hizo Cosme el Viejo, y dijo: quien solucione esta situación, yo le voy a dar todo el dinero del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que todo el mundo talentoso se fue a Florencia. Y llegaron a Florencia gente como Brunelleschi y dijo: a ver, el problema es que la catedral se cae, habrá que inventar un material nuevo.
Los barcos, sí, se hunden, habrá que crear barcos nuevos. Que no podemos poner a una persona en el techo, habrá que crear la forma de hacerlo. Que la cúpula se cae, habrá que calcularlo. Tardaron 20 años, pero inventaron un invento que ha tenido cierto éxito, como el cemento. El cemento. La primera vez que se utiliza el cemento se utiliza en la Catedral de Santa María dei Fiori en Florencia. Se inventaron los barcos de casco plano, los barcos que hoy vemos navegar por el Rin, por el Sena en París o por el Mississippi en Estados Unidos. Se inventaron las poleas, se inventó el cálculo de curva elíptica para calcular la distribución de fuerzas que hoy se utilizan en arquitectura. Y entre todas esas invenciones, la ciudad se llenó de arte, se llenó de desarrollo tecnológico. Y una sola de esas obras, por poner solo un ejemplo, una de esas obras, la obra que decoraba la entrada al ayuntamiento, Florencia, un estado pequeño frente al gigante veneciano, una de esas obras, por poner solo un ejemplo, la creó Miguel Ángel Buonarroti con el David. El David, que es la alegoría de un estado débil frente a un estado fuerte. Esa estatua estuvo en la puerta del Palacio de la Signoría durante casi 3 siglos. Una de las obras mundiales del arte. Un solo ejemplo. En Marruecos no pasó eso. En ningún país de África pasó eso. En España, la gran tragedia española, no pasó eso. Pasó luego en Francia con Napoleón, pasó, y en España ya en el resto de Europa ya mucho más tarde. ¿Por qué? Porque fue cuando surge el derecho de autor. Miren, hay mucha gente que dice, bueno, mire, esto de Florencia que usted cuenta es cierto y más o menos, pero en realidad, en fin, tampoco es tan cierto. No es tan cierto porque frente a eso, gente como Cervantes o gente como Shakespeare, que nadie duda que hicieron creaciones culturales importantes, quien duda que Hamlet es Hamlet o que el Quijote es el Quijote, son obras de calidad, nunca tuvieron derechos de autor. Claro, no tuvieron derechos de autor. No tuvieron derechos de autor, pero el que no tuvieran derechos de autor no significa que no tuvieran incentivos. Había el incentivo cultural, y el incentivo cultural es el incentivo de Cosme el Viejo, el mecenazgo. Y el mecenazgo es el incentivo cultural menos democrático que existe. Es el incentivo cultural menos democrático. Los derechos de autor lo que hacen es incentivar ese mecenazgo. Cuando uno lee El Quijote de Cervantes, lo primero que uno se encuentra es la dedicatoria al duque de Béjar. El duque de Béjar era quien le pagaba a Cervantes para que pudiera realizar la investigación que el Quijote lleva, ¿no? La investigación lexicográfica, costumbrista, etcétera, etcétera, que el Quijote recoge. Con Shakespeare, bueno, con Shakespeare ocurría algo parecido. La historia de Shakespeare es algo menos conocida. No se sabe ni siquiera si era un hombre. Algunos dicen que era una mujer, que era un noble, que era alguien que tenía posibles. Pero en cualquier caso, su explotación cultural, sus obras tenían cierto éxito. En ese sentido, cuando se habla en España, todo el mundo habla de Cervantes o de Shakespeare, pero nadie habla de Lope de Vega. Lope de Vega, que fue el fénix de los ingenios, uno de los, posiblemente el mayor literato del siglo de oro de las letras en España, coetáneo de Cervantes. Cuando estábamos en el colegio, cuando éramos niños, los profesores de literatura nos decían, Cervantes decía que en horas 24 paso de las musas al teatro. En 24 horas era capaz de escribir una obra de teatro. Y decía, escribió cientos, escribió 200, 300 obras de teatro, pero desafortunadamente solo se conservan 20, 25, no se conservan más. Una desgracia, esas obras se perdieron. Hoy en día sabemos que no se perdieron. Hoy en día sabemos que Lope de Vega las entregaba esas obras, vendía las obras para que se explotaran, obtenía el dinero, y cuando la obra
se terminaba de representar, las quemaba. ¿Las quemaba por qué? Porque eran de una pésima calidad. Eran obras destinadas a entretener, eran obras vulgares. Solamente las obras en las que invertía tiempo, talento y dinero se conservaban. Hoy se sabe por qué. Se sabe porque hace apenas 4 años se han descubierto algunas de esas obras. Algunas de esas obras que él eliminó, se encontraron algunos ejemplares en el que evidentemente son obras puramente, pues, vulgares, ¿no? Por eso Lope de Vega nunca escribió una obra como Cervantes, nunca escribió una obra como El Quijote. Él decía, me encantaría hacerlo, pero no tengo tiempo, no tengo dinero. Tengo que pagar a mis decenas de hijos y a mis cientos de amantes, ¿no? Tuvo una de esas vidas que cuando uno las examina da envidia. A mí particularmente me genera cierta envidia, ¿no? El caso contrario de García Márquez, que es el caso claro de la protección. García Márquez nos contaba en la Feria del Libro de Múnich hace casi una década que cuando él envió la obra de 100 años de soledad a la editorial iberoamericana, dijo, en Argentina la editorial iberoamericana dijo, si no me aceptan el libro me vuelvo como periodista en Barranquilla, no tengo dinero, ya no hay más. Cuando la editorial le da el anticipo y le permite vivir, él puede seguir escribiendo. Si eso no hubiera ocurrido por los derechos de autor, hoy en día no tendríamos el resto de la creación de García Márquez. No tendríamos El coronel no tiene quien le escriba, pero sobre todo no tendríamos El amor en los tiempos del cólera, que es la mejor novela de amor que se ha escrito nunca. O al menos a mí, que siempre me han gustado las novelas de amor de calidad, me parece que es, sin lugar a dudas, la mejor. Hay un libro de Mario Vargas Llosa, que es Historias de la niña mala, que fue la primera novela de amor de Mario Vargas Llosa, que si uno lee esas dos novelas juntas, da un cierto morbo literario. Por tanto, ahí les dejo la recomendación. ¿Cómo se protege esta realidad desde el punto de vista jurídico en los próximos 20 minutos? ¿Cómo se protegen? ¿Cuál es el ámbito jurídico? ¿Cómo se regula? ¿Cómo el derecho ha otorgado esta realidad? Esta realidad se ha otorgado mediante lo que se conoce como la ley del derecho de autor o el copyright. Miren, el ámbito del copyright es uno de los ámbitos más homogéneos a nivel mundial. Y en este momento quiero desmontar un mito. Es muy habitual escuchar que en el mundo hay dos grandes sistemas de derecho de autor. Por un lado, el droit d'auteur, que es el derecho francés, el derecho de autor. Por otro lado, el copyright. Miren, es una diferencia más formal que real, porque en realidad, los dos sistemas están muy homogeneizados, son muy iguales como consecuencia de los convenios internacionales. A nivel material hay una enorme similitud entre ambos. ¿Qué es cuándo se protege una creación cultural por el derecho de autor? Por el mero hecho de la creación. Cuando alguien crea una obra, escribe una novela, pinta un cuadro, solo por hacer eso, sin necesidad de ningún proceso legal, sin necesidad de registro, la obra está protegida. La obra se protege. El registrar una obra de propiedad intelectual tiene como consecuencia facilitar su protección jurídica, facilitar su prueba en caso de un litigio judicial, pero solo un nivel de prueba. El derecho nace con la creación de la obra. Y por supuesto, el titular de ese derecho de autor será esencialmente el creador, el artista, el pintor, el escultor, ese será el titular. Siempre no. En los supuestos en los que el autor es un autor asalariado, es decir, un empleado, alguien que trabaja para una compañía, para una empresa, y tiene una relación laboral, la creación intelectual producida dentro de esa relación laboral, producida como consecuencia de su trabajo en esa empresa, va a ser propiedad del empresario, del titular de la empresa. ¿Esto siempre es así? En derecho yo siempre digo que siempre es nunca. Siempre es nunca.
Esto último que acabo de decir es algo que preocupa especialmente a los profesores universitarios, porque dicen, oiga, y entonces cuando yo publico un libro, el libro es de la universidad, los derechos son de la universidad y no es mío. En realidad sí, con carácter general sí, pero generalmente las universidades pactan lo contrario. ¿Por qué? Porque en este caso, en ese caso concreto, se convierte en un desincentivo. Se convierte en un desincentivo. Por eso lo normal es que en las universidades los profesores universitarios conserven sus derechos de autor. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una obra para estar protegida? Son muy fáciles. Es uno, solo uno, y es muy sencillo. Es solo un requisito y es muy sencillo, que es el requisito de la originalidad. Una obra para ser protegida debe ser una obra que tiene un carácter original. ¿Y qué es una obra con carácter original? El concepto que se maneja de originalidad es un concepto de baja originalidad. Todo aquello que no es una burda copia, todo aquello que no es una copia exacta, es una obra original. ¿Por qué? Porque la originalidad lo que protege es el carácter subjetivo que el autor impone a su obra. Yo soy un autor e impongo mi visión, impongo mi forma de ver el mundo sobre mi obra. Eso es lo que se protege. Miren, en propiedad intelectual, en propiedad industrial, hablar en abstracto siempre es difícil. Siempre es difícil. Hay unas obras como que deberían haber aparecido y no han aparecido. Un cuadro famoso que se llama Los Girasoles. Ese cuadro, que seguro que tienen en mente, ¿de quién es? De Van Gogh. Realmente el cuadro de Los Girasoles es de Jean Monnet. Jean Monnet es el autor de Los Girasoles, el creador del impresionismo, porque su forma de pintar con trazos cortos hace que sea corto. ¿Eh? Jean Monnet es Edouard Monnet. ¿Edouard Monnet? Edouard Monnet, muy bien. Gracias por la corrección. El creador del impresionismo es el autor de la obra de Los Girasoles. Años después, muy pocos años después, Van Gogh crea su obra que se titula Vaso de 15 girasoles, en las que son la obra conocida popularmente como Los Girasoles de Van Gogh. Una obra en la que, pues, en realidad es prácticamente la misma obra, pero la forma es diferente. Mientras Monet lo que hacía era plasmar un trazo pictórico determinado, una forma de creación artística determinado, Van Gogh utiliza esa misma técnica impresionista, pero plasma sobre ese cuadro todas las formas de vida que tiene un girasol. O dicho de otra manera, todas las etapas que un girasol tiene en su vida. Es la misma obra, pero es una obra diferente. Segundo ejemplo. Seguramente habrán oído hablar de Michel Duchamp. Duchamp, que fue uno de los artistas de vanguardia pues más importantes del siglo XX. Él tuvo una discusión enorme, con el presidente de la Academia de Artes Francesas, en la que él le decía, el presidente de la Academia Francesa de Bellas Artes decía: ustedes, Duchamp, usted y todos sus amigos, Kandinsky, Miró, ustedes son unos farsantes, ustedes son unos estafadores, ustedes no saben pintar, ustedes no saben dibujar, no tienen ninguna técnica pictórica, ustedes hacen unas estupideces, ahí unos cuadritos, unas cosas, pero
Kandinsky hace unos cuadros que mi hijo de 3 años podría hacer, decía el presidente de la academia. Duchamp decía, oiga, no sea estúpido, ¿no? Vivimos en el siglo XX. Si yo quiero hacer un cuadro exactamente igual a la realidad, yo tomo una cámara fotográfica y lo hago. Eso Velázquez no podía, pero yo sí. ¿Qué sentido tiene que expresemos nuestro arte de la misma manera que se hacía hace 2 siglos? Era una discusión. Duchamp llegó a su estudio, cogió un cuadro una copia de la Mona Lisa de Leonardo y la calcó, la copió. Igual, la copió, igual. Al copiarla, demostró que tenía una técnica pictórica desarrollada, y cuando el cuadro estuvo hecho, cogió y le pintó 2 bigotes. Le pintó el bigote encima. ¿Esa obra es una obra original, si es una copia de la de Leonardo? ¿Debería estar protegida por el derecho de autor? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el carácter subjetivo sobre la obra es distinto. Duchamp quería reírse, quería despreciar el arte clásico. Leonardo no. Leonardo quería hacer el retrato de una señora burguesa de la Florencia de su época. Son visiones distintas. Pero hay todavía historias sobre el concepto de originalidad más amplias. El caso de Piero Manzoni. Piero Manzoni, uno de los artistas plásticos del siglo XX en Italia, él dijo una cosa fantástica, dijo, el mercado del arte es tan vulgar, el mercado del arte es tan económicamente brutal, que yo, que soy un artista plástico con un gran nombre, si yo defeco y lo enlato y lo firmo, lo vendo. Y creó una obra en un conjunto de casi 30 latas que se llama Merda di Artista. Cada lata de esas, hoy en día, tiene aproximadamente un valor de 12.000 libras esterlinas. Uno de los mayores coleccionistas vive en el sur de Francia, de estas latas, y hace 7, 8 años, uno de sus nietos, en una de las travesuras de niños, cogió una de esas latas, se fue a la cocina y la abrió, ¿no? Y cuando abrió la lata, se descubrió que la lata estaba vacía. No había nada en la lata. Estaba vacía. Y eso generó una discusión enorme. Llegó a una discusión acerca de si Manzoni era un estafador o en realidad el concepto de originalidad iba más allá de lo que decía. Una fundación norteamericana encargó recopilar las latas entre los coleccionistas que los tenían y le hicieron un tag, le hicieron un escáner. La mitad de las latas tenían contenido, la otra mitad estaba vacía. La discusión que se generó inmediatamente fue: ¿qué lata es más cara? ¿Cuál vale más en el mercado? ¿No? En teoría del arte, muchos han hablado que eso es un ejemplo de originalidad dinámica. Es decir, el autor expresa una burla más sobre lo que quería decir. ¿Es protegible esa obra? Claro que sí es protegible. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque el carácter subjetivo sobre la obra es radicalmente diferente. Miren una obra como Las Meninas de Velázquez, cuadro español, El Maestro de la Luz, y un cuadro, una obra derivada, una obra transformada de unos artistas modernos que ubican a las meninas en un apartamento de nuestra época. ¿Esto es lícito? Sí, es lícito. Es lícito, pero se trata de una obra transformada, de una obra derivada. Esta obra no está protegida ya por derechos de autor porque el tiempo de protección pasó, y una vez que ha pasado el tiempo uno puede derivar y crear obras basadas en ella. Si esta obra estuviera protegida por derechos de autor, se necesitaría la autorización de Velázquez para poder crear y explotar, no para poder crear, para poder explotar
la siguiente obra. El concepto de originalidad. ¿Cuáles son esos derechos? ¿A qué derechos nos da cuando una obra es protegida por el derecho de autor? Pues nos da básicamente 4 derechos. No son solo 4, hay algunos más, los llamados derechos menores, pero esencialmente son 4 derechos. El llamado derecho de reproducción, que básicamente es copiar una obra. El derecho de plasmar una obra en un soporte diferente. El derecho de distribución, que es hacer accesible la obra mediante la entrega de ejemplares. Es decir, cuando, por ejemplo, se autoriza, un autor que escribe un libro, autoriza a un editor a poder entregar sus libros a los libreros para su venta. El derecho de distribución, y esto es importante que lo sepan, el derecho de distribución solo opera sobre soportes materiales. Es decir, solo sobre soportes materiales. Un ebook o una canción de Spotify no realiza un acto de distribución. La distribución solo y únicamente opera sobre soportes materiales. Libros, CDs, DVDs, soportes materiales. Nunca sobre bienes intangibles. El derecho de distribución tiene un límite relevante, que es el agotamiento del derecho. Cuando el titular del derecho de autor, cuando el titular del derecho de distribución autoriza la distribución, solo la autoriza una vez. Una vez que está autorizada, el resto de la distribución es, entre comillas, libre. Por esa razón, cuando ustedes le regalan un libro a un amigo, no están haciendo un acto de distribución. O cuando ustedes prestan un libro a un amigo, no están vulnerando un derecho de autor. ¿Por qué? Porque ese derecho de distribución ya se agotó cuando el editor entregó el libro al librero donde ustedes han comprado esa obra, ese soporte. ¿De acuerdo? Es un elemento relevante. Comunicación al público. La comunicación al público es fundamentalmente el hacer accesible una obra sin necesidad de entrega de ejemplares, de manera simultánea o no. La comunicación pública es el derecho por el que el autor autoriza, por ejemplo, a que una película se emita en un cine. O por el que el autor autoriza a Spotify a que su música sea explotada online. O lo que todos ustedes autorizan cuando suben un vídeo a YouTube. Cuando ustedes suben a YouTube, ustedes autorizan unos derechos de autor. Bueno, pues el derecho que ustedes autorizan es el derecho de comunicación al público y el derecho de reproducción. ¿Por qué? Recuerden, el derecho de reproducción, que es hacer una copia, plasmar la obra en un soporte diferente. Cuando ustedes visitan YouTube, ustedes reproducen, porque el video se está reproduciendo de manera efímera, de manera temporal, en el computador, en la memoria RAM. Realizan un acto de reproducción. Y YouTube realiza un acto de comunicación pública, es decir, da acceso a esa obra, un acceso para el que está autorizado. Y finalmente el acto de transformación, el derecho de transformación, que es tornar una obra, crear una obra nueva partiendo de una obra originaria. El ejemplo clásico es la traducción de un libro del español al inglés o hacer una película basada en un libro, hacer la versión cinematográfica de un libro. Claro, estos son los derechos económicos, los grandes derechos de autor, de los que siempre se habla, pero junto a estos existen otros derechos que son derechos morales. No solamente están los derechos patrimoniales, los derechos de autor patrimoniales, también están los derechos morales. Son unos derechos que teóricamente, y digo solo teóricamente porque esto es más complejo, pero teóricamente son derechos que tienen que ver con el carácter subjetivo de la obra, con la protección que el autor merece como creador de su obra. Hay muchos. El derecho a la divulgación, el autor puede decidir si la obra debe ser divulgada o no. Nadie puede obligar a un autor a divulgar la obra. Al autor, no a sus herederos.
cuando el amigo de Kafka, que todos saben que era el novio, pero el amigo de Kafka, que decidió publicar sus libros y no quemarlos, él no vulneró el derecho moral del autor, aunque el autor no quisiera que se explotara. ¿Por qué? Porque una vez muerto Kafka, el titular de los derechos morales era la persona que los heredó. El derecho al anónimo o al seudónimo, el derecho a escribir con otro nombre, a publicar con otro nombre, por muchos motivos, por motivos económicos, por motivos de seguridad, el derecho a la paternidad, el derecho que tienen los autores a ser reconocido como tal. Yo soy autor de una obra y quiero ser reconocido como tal. Esto ustedes podrían pensar, bueno, generalmente esto no tiene que tener mayor problema porque los editores lo hacen. Les aseguro que en derecho editorial, que en el ámbito de la práctica legal de las editoriales, este derecho de paternidad da muchos problemas. Da muchos problemas. Les pondré solamente un ejemplo propio del ámbito universitario. Libro de macroeconomía, 4 autores, manual, ¿no? El típico handbook de economía, 4 autores, en las que los nombres de los autores aparecen en forma de gráfico económico, ¿no? Los 3 primeros autores en letras más grandes y el resto de los nombres pequeñitos, ¿no? Y el último, que es el de la única mujer, el más pequeñito y último, ¿no? De tal manera que solamente los usuarios solamente veían el nombre del primero, porque el resto ya no le prestaban atención. Bueno, una posible vulneración del derecho a la paternidad. El derecho a la integridad de la obra, pues quienes explotan la obra no pueden cambiar el final, no pueden suprimir capítulos, etcétera, etcétera. O el acceso al ejemplar único de la obra, que es un derecho importante, aunque se aplica poco, que es aquellos supuestos en los que la obra ha desaparecido del mercado, no existen ejemplares y solo 1 o 2 personas tienen una copia de esa obra. Los herederos del autor o el propio autor pueden obligar a quien tiene el ejemplar de la obra a que se lo entregue para poder obtener una copia y volver a darle el soporte, pero para poder obtener una copia del mismo. Esto, por ejemplo, en España ocurrió con los libros de los profesores de la Segunda República que fueron asesinados por Franco tras la caída de la Segunda República. Ocurrió con muchos de los libros en la subida del régimen nazi, etcétera, ¿no? Ha habido supuestos en Europa que de vez en cuando surgen a la luz. Estos derechos son derechos inalienables e irrenunciables. Nadie puede renunciar a estos derechos. Y son eternos, es decir, no, son imprescriptibles. Los derechos morales duran para siempre. Por ejemplo, la Fundación Pérez Galdós, del autor, de Benito Pérez Galdós, cuyos derechos de autor están todos en el dominio público, se han extinguido, sin embargo, siguen defendiendo los derechos morales. ¿Por qué? Porque los derechos morales son derechos que no terminan. Junto a estos derechos, que son derechos de autor, son los derechos que protegen a los creadores, también hay derechos que protegen a la industria cultural. Los derechos de la industria cultural no son derechos menores. Son los derechos que nos facilitan el acceso a esas obras. Fíjense, ustedes no solo quieren leer buenas novelas. Yo no quiero solo leer, no sé, una de las libros de Foucault, de sus lecciones en el Colegio de París. No solo quiero leer eso, porque eso puedo leerlo en un PDF, si quiero. No, quiero leerlo con calidad, quiero leerlo en una buena edición. Quiero leerlo de determinada manera. No solo quiero escuchar el último disco de Shakira, o no quiero escuchar, no sé, el último disco de cualquier artista de moda, sino que quiero escucharlo con una buena calidad. Y cuando hablo de calidad, lo que hablo es de prestación industrial, es decir, de la producción que realiza la discográfica, de la producción, maquetación que realiza la editorial. Es decir, todos los esfuerzos que se hacen. En el ámbito de los derechos conexos hay 2 grandes grupos de derechos conexos. Los primeros son los que protegen el esfuerzo personal o artístico, que es el derecho de los intérpretes, artistas y ejecutantes.
El derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Ahora lo veremos. Y el segundo es el que protege la inversión de las empresas. Las prestaciones personales son los derechos conexos que protegen a aquellos que esencialmente mediante sus cualidades físicas, mediante su desarrollo corporal, son capaces de interpretar, son capaces de ejecutar algún instrumento, fundamentalmente cantantes, actores y músicos. Y las prestaciones industriales y los derechos conexos de prestaciones industriales son los que recaen sobre los que realizan la inversión económica, sobre las empresas. Por ejemplo, los derechos de los productores de los fonogramas. Cuando una disquera, cuando una empresa de discos graba un disco, bueno, por el hecho de grabar y de la producción que se realiza sobre esa grabación, para que podamos escucharla bien, hay determinados derechos. Los derechos de los fabricantes de las bases de datos. Si ustedes lo piensan, las bases de datos, que son unos elementos importantísimos para la investigación, para el trabajo, en realidad no tienen el requisito de la originalidad, porque no es muy original, simplemente es un acto de recopilar. Por eso los norteamericanos llaman a esto el derecho del sudor de la frente, porque es el derecho por sudar, es decir, por trabajar, por coger y unificar todo el contenido. El derecho de las grabaciones audiovisuales, un productor de cine o una empresa de televisión, cuando graba un programa y retoca, mejora esas imágenes, va a tener ese contenido. Son las dos más importantes. Miren, una cuestión antes de entrar en los límites en los últimos 5 minutos. Cuando estudiaba en Nueva York, tuve una novia rusa, muy guapa. Ella tocaba el piano. Y el día de su cumpleaños le dije, ¿qué quieres de cumpleaños? Y me dijo, me encantarían las obras completas de Mahler. Y dije, Mahler, estupendo. No sabía quién era Mahler en aquel momento, pero fui a la mayor tienda de discos en Nueva York y a la sección de música clásica y le dije, por favor, las obras completas de Mahler. Me dijeron, sí señor. Me sacaron 8 productos con las obras completas de Mahler. Me dijeron, tienen las obras completas de Mahler, $25,99, y tienen las obras completas de Mahler, $139,99. Dije, no, las obras completas de Mahler. Sí señor, $25,99, 130. Oiga, ¿cómo puede haber esa diferencia, no? Si son las mismas. Ah, hombre, hay una diferencia considerable. Esta, la de $25,99, está interpretada por la orquesta del pueblo X en no se sabe dónde, por una disquera pequeña, una discográfica pequeña. Oiga, y la última, la última son las obras completas de Mahler interpretadas por la Filarmónica de Viena, dirigida por Barenboim, grabada por Philips, la división que se encarga de música clásica, en fin. Y ahí tocan, pues, no sé cuántas músicos súper relevantes. Yo, que no sabía nada del asunto, dije, bueno, compremos la buena, ¿no? Total, es un regalo, compremos la más cara. Cuando llegamos a la fiesta de cumpleaños, en la fiesta de cumpleaños estaban los profesores de música y cuando vieron el regalo dijeron, pongamos música, ¿no? Pongamos la Sinfonía X de Mahler, ¿no? Y cuando puso en el equipo de música de la época, la profesora de allí dijo, dejen solo los violines. Y yo dije, pero ¿cómo solo los violines? Si es un... Dijo, no, es que la grabación permite escuchar solo los violines. Y dije, ¿cómo así? Dijo, sí, porque la producción tiene
esta situación? Bueno, pusieron solo, y efectivamente se oían solo los violines. Mi sorpresa llegó cuando la profesora dijo: fíjense que están sonando 8 violines. Y yo dije: ¿cómo pueden saber que son 8 violines? Son 8 violines. Y yo diría que hay 3 Stradivarius que suenan en el solo. ¿Cómo puede saber esto esa señora, no? Cuando leíamos el libreto, en el CD, que venía con un... Claro, el CD era una cosa novedosísima en ese momento, era la última tecnología. Uno miraba y efectivamente, en el libro que acompañaba el CD, aparecía quiénes eran los músicos. Y la profesora decía: quien está tocando el violín fue profesor mío en Viena. Eran gente súper reconocida. Era posiblemente la mejor grabación que existía. Claro, eso se pagaba. ¿Por qué la diferencia de precio de 129 o 139 dólares frente al resto? Básicamente porque lo que se pagaba eran unos derechos conexos, evidentemente mucho más altos por la relevancia de los intérpretes. Bien, para finalizar, estos derechos exclusivos tienen límites. Los derechos de autor se protegen, se incentivan, pero no se incentivan ad eternum, no son para siempre. En el mundo, la protección de los derechos de autor varía entre 75 y 100 años. En Colombia tenemos 85, en Estados Unidos son 100, en España son 75, varía. Pero hay una horquilla, más o menos, en esa historia. Toda la vida del autor, en Colombia es toda la vida del autor y 80 años tras su muerte, pero insisto, esto varía. Y en los derechos conexos hay límites también. Los límites temporales varían en función de cada derecho, que no vamos a explicar, pero para que lo sepan, alrededor de unos 30 años. Algunos son 20, menos, más, pero alrededor de unos 30 años. Junto a estos derechos existen derechos sustantivos. Es decir, hay límites sustantivos. Por ejemplo, las citas, reseñas, cuando realizan un trabajo en la maestría y citan a un autor o reproducen una parte del autor, pues no necesitan pagar derechos de autor, aunque estén reproduciendo la obra, aunque estén distribuyendo una parte de la obra. ¿Por qué? Porque la ley les permite realizar esa excepción. Al igual ocurre cuando con la música que se oferta o que se pone en actos oficiales, el himno generalmente de los países, cuando las obras son realizadas en uso privado, cuando una obra se reproduce o se ejercitan derechos de autor en un ámbito de un proceso judicial o por un proceso de seguridad nacional. Cada país establece determinadas excepciones. Y esto es importante, porque una de las cosas que habitualmente se repite de manera continua es el hecho de que en Estados Unidos no hay excepciones, que en el ámbito angloamericano no hay excepciones, que solamente existe el fair use, una cosa que es el fair use y que esto es una verdad a medias, porque es cierto que está el fair use, pero el fair use ha sido continuamente desarrollado por los tribunales y ha sido continuamente desarrollado por los convenios internacionales que estos países han firmado. De tal manera que en el fair use se incluyen casi todas estas excepciones. Casi todas se incluyen. Solamente que legalmente solamente aparece eso. No les aburro más. Con esto es una visión general. Muchas gracias.